Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a 6 equipos que te van a ayudar dentro de la Halloween Cup para poder iniciar, y algunos que te van a gustar con una temática increíble gracias a Alex Hunkelcox, que es rango leyenda y que esta temporada está apenas para poder ser rango leyenda de nuevo. Tiene el doble triturar y doble Pokémon tipo oscuro: Puya Nociva, Triturar, Lanzallamas, Picotazo, Veneno, Bomba Lodo y Triturar. Y te estoy dejando los mejores IVs que puede tener de cada uno, el rango 1 si por si acaso lo tienes por ahí. Y bueno, a Azumarill, que es a nivel 45, si lo llevas para nivel 50 te vas a sobrepasar a 2500. No es muy efectivo, aún le queda un Triturar. Sedway puede ser un switch acá, pero hay demasiados Pokémones tipo siniestros. Esta copa ha cambiado muchísimo del meta que hemos tenido el año pasado, porque ya saben que el año pasado en octubre también hemos tenido una copa temática casi así, pero ahora con los nuevos Pokémones que han salido todo ha variado, así que ese Shiftry tener mucho cuidado, que también te puede servir un montón. Hay algunos Pokés que me encanta, que me va a gustar verlos, y si te gusta la Halloween Cup déjame en los comentarios, o si vas a jugar la 1500 normal, dime cuál de ellos vas a jugar más tú para yo poder estar enterado, y si me ayudas a poder traerte también para la 1500 normal, o si deseas solamente para la Halloween Cup. Todo eso déjame en los comentarios, por favor, te lo agradezco un montón. Solo le queda el bola sombra, y aparte que tiene el rayo burbuja, que rayo burbuja sería una gran idea para seguir nerfeándolo, por más de que le haga súper eficaz. Aún se queda con la mitad de la vida, aún le queda el amarillo, y sobre todo que le queda a Azumarill para lanzar rayo hielo, pero es el cambio demasiado rápido a Marowak de Alola, así que no es muy efectivo. Puede resistirlo, quizás le vaya a lanzar el Carantoña, o quizás le vaya a lanzar de nuevo rayo hielo. Como tiene bonus staff, seguro dices vamos a darle un poco más con Carantoña, a pesar de que también no es muy efectivo, y aún le queda ese rango de amarillo. Quizás le vaya a lanzar doble hueso sombrío, o quizás vaya a ser un hueso palo el primero el escudo, y como tiene dos escudos quizás no se quiera arriesgar. Aún le queda uno más y espera la ventana del cambio, tenerlo listo y tenerlo preparado por si necesita quitarle. No, ya le lanzó el ataque, no puede ser. Ya rayo hielo no es que vaya a ser muy efectivo, pero al menos lo deja en el rango de farmeo, pero cambian demasiado rápido ambos. Esto puede ser rayo burbuja, si le lanza el bola sombra está igual preparado para llegar a su mejor ataque. No va a hacer nada más, ya llegó al ataque triturar súper eficaz. Y pues bueno, termina el primer combate. Un Pokémon que me encanta es Azumarill, que es top del meta. Si vas a ir con eso, tendrías que ir con Azumarill porque es demasiado top. En el segundo tenemos a Clefairy, tenemos a Scavalier y tenemos a Scrafty. El doble lucha también es una de las condiciones que vas a tener, porque quizás te vayan a sacar algún Pokémon de tipo Cero, algún Mawile que puede aparecer por ahí, o si no, puro Pokémon siniestro que hemos visto en el primer equipo. Todo está muy balanceado. Los equipos ABB también van a venir muy bien. Esos equipos ABB vienen conformados por Elite, el cambio seguro y sobre todo por el Closer que te vayan a sacar. No existe el equipo perfecto, porque este meta es muy variado, y tampoco de que vayas a ganar todas las rondas, si no, no habría chiste, porque todos van a utilizar el mismo equipo. Pero sí un equipo que sí te va a servir bastante para que puedas cubrir debilidades. Así que te dejo este video. Si tienes algún amigo, compañero, amigo y amiga en algún grupo que estén preguntando, envíales este video que les va a servir un montón para poder iniciar ya en el transcurso de todo lo que se viene con los combates. En el meta puede ir variando, y así puedes ir sacando Pokémon dependiendo en el puntaje en el que estés, ya que cada 50 puntos va a ir variando todos los Pokémones que te puedan sacar. En algún lugar puede irte muy bien, en otro te puede ir muy mal, quizás en los puntajes. Cada vez que vas subiendo pueden sacarte a Pokés que no vas a necesitar aquí XL. Quizás sí te puedan costar los polvos estelares, pero sí que va a funcionar un montón, y aparte que le damos un sabor diferente. No es siempre probar lo mismo, sino darle un gustito y un piquecito de sal diferente, y que pueda servir a mejor gusto. Juego sucio lo va a dejar en el rango de amarillo, ya casi no le queda nada, ya que es donde tiene que convertirse en el jugador, en la capa, el héroe. Scrafty tiene que darle la victoria. Capaz puede ser Colmillo Veneno, yo pienso que puede ser así que lo termina baiteando. Ya utilizó el escudo, está muy nerfeado, pero llega primero al juego sucio antes de que pueda lanzarle el ataque. Quizás se desesperó, quizás también pensó de que iba a lanzar otro Colmillo Veneno, y casi como ya no tenía vida, pues termina ganando este combate. En el tercero tenemos a Mawile purificado, cosa que le ha cambiado retribución, porque lo tiene con puño incremento y Carantoña, que te sirve un montón para los Pokémon de tipo siniestro. Tiene el doble siniestro detrás, con la diferencia de que Mandibuzz es un gran tanque. Golbat está en una muy buena posición. Primero es Azumarill, segundo es Nidoqueen Oscuro, tercera posición tenemos a Golbat, y todas estas posiciones que te estoy dejando es gracias a PA-POC. Todas estas posiciones lo tiene conformado con ellos, y ahí por ahí te puede servir algún equipo también. Lo tiene con un tipo base que es un ataque legado. Algunos lo van a llevar con psíquico, porque también aparecen Pokémon de tipo veneno, en el caso que te puedan sacar a un Venusaur, en el caso que te puedan sacar a un Nidoqueen, y todo depende de la estrategia y el equipo que lleve detrás.
Tajo aéreo, golpe aéreo y juego sucio igual se complementan bastante bien con Mandibuzz, y todo dependería si es que te puedan sacar algún Pokémon de tipo hada detrás. Hablando del rey de Roma, el Venusaur, que se asoma, está un poco lag, pero no importa, cambia demasiado rápido a Ninetales. El rival la hizo muy bien, se la leyó muy bien que le iba a lanzar el ataque antes que hubiese ingresado, así que no es muy efectivo. Pero le cambian a Mawile lanzando el puño incremento, le da la ventaja de que Colmillo Ígneo se lo pueda farmear, y si lo deja uno más va a estar muy mal. Meteoro Bola y Brillo Mágico serían los mejores ataques que puedes llevar, a menos de que también lo quieres llevar con psicocorte para esos Pokémon de tipo veneno. No estaría nada mal, pero Brillo Mágico, créeme que para esos siniestros, ay, súper eficaz, y como estás en la 1500 va a ser un gran trabajo y va a tener un gran ataque. Primero llega el ataque, como tiene dos escudos y sabe de que con Colmillo Ígneo va a serle súper eficaz, y como ya le ha lanzado el segundo del día, y como no se lo puede bajar a básicos, lo va a estar dañando muchísimo a Venusaur antes de que pueda cambiar a algún otro Poké. Quizás quiera sacar a Umbreon, a Mandibuzz, le lanza de nuevo el puño incremento, no hay nada que hacer. Este team ha hecho muy bien su trabajo, y con dos básicos lo ha dejado en el rango de casi nada. Encima se ha gastado el escudo, Mandibuzz no necesita escudar, y esa era la estrategia segura por si acaso, por si te pueden sacar un Venusaur que se podía haber enfrentado a un Umbreon, o si en el caso que te hubiesen sacado a Swampert, porque Swampert también ingresa. De nuevo vuelve con Elite, con Azumarill, que no está nada mal, pero en esta ocasión tiene a Marowak y tiene a Umbreon, uno de los equipos muy bien complementados. También puede ser en el caso de la 1500 donde sale Azumarill, Setbola y también complementas con Marowak. Todo va a depender de acá. Todo va a depender de la cosa que te puedan llevar atrás, porque al final termina siendo también Umbreon uno de los Pokémon que pueda estar resistiendo el tipo siniestro. Aparte, a la par si que te sacan un Pokémon de tipo lucha, o si es que te sacan a un Clefable, como en este caso le están sacando, no hay problema, porque en este caso lo tiene con psíquico, no lo tiene con última base, así que le va a estar dando un plus adicional. Y bueno, última base también le daba, pero tiene a Azumarill detrás y Marowak de Alola, que lo complementan muy bien a Umbreon, que sería el más tanque de los tres, aparte de Azumarill, porque Azumarill no es tan gran spammer. Sí es un tanque, pero Umbreon es tanque y a la vez también es un muy buen spammer, así que no te sorprendas si te vayan a sacar muchos Umbreon y que tú puedas sacar un lucha. Por eso ahí viene la terminación de un equipo ABB que te pueda resolver el problema, donde tú puedas sacrificar un Pokémon, pero después puedas entrar con el Pokémon de nuevo a poder farmear. Ahí te da la ventaja de poder tener un ataque adicional, de poder tener un complemento y no estar utilizando los escudos. Lo mejor que puede hacer es lanzar el bola sombra, a menos de que pueda hacer un viento hielo, y contando los básicos para mí si es viento hielo, cosa que no es muy efectivo, se queda un poco pegado, pero a la parte que lo está nerfeando en el ataque, tiene que lanzar de nuevo el ataque, si no va a tener que esperar la ventana de cambio antes de poder sacar de nuevo a su Marowak de Alola, cosa que rayo hielo es súper eficaz por más de que esté nerfeado y se quedan Azumarill versus Azumarill. Esto va a estar muy decisivo, esto va a estar muy reñido, y le lanza solo el rayo hielo porque es su último Pokémon, así que vaya a utilizar los dos escudos primero. Leyó muy bien la lectura del rival, de que pueda pensar psicológicamente de que sí o sí tiene que escudar, tiene que hacerlo. Cara Antoña le lanza el mejor ataque, y ahora sí ya saca a Marowak solo para el farmeo, y al menos de que pueda quitarle un escudo, solo le lanza bola sombra y el rival coló el básico. Ahí va a estar la parte fundamental de quien pueda llegar primero a los ataques. Utiliza el último escudo, tiene que lanzarle Cara Antoña sí o sí, o quizás quiera lanzarle el rayo hielo, como le queda mucha energía y también cuela el básico, lo deja pasar con Cara Antoña, pero ya tiene que comenzar a utilizar el escudo porque no va a estar gran a salvo teniendo dos detrás. Le lanza Cara Antoña, pero termina quitándole el básico adicional, termina colándose, y después tiene que ver si es que le conviene o no le conviene. Esto le cuela el segundo básico. Estos dos básicos van a ser primordiales, porque al final el que tiene la mejor conexión va a poder hacer grandes cosas. Le lanza Cara Antoña, y ese básico era el que necesitaba el rival para poder ganar con Cara Antoña, pero como le había dado dos, termina ganando este combate muy cerrado. Wormadam es uno de los pokés muy tanque, ya lo hemos visto cómo aguanta, puede resistir los ataques de Azumarill tranquilamente, por más de que sea hidrobomba. He visto un Wormadam resistir un hidrobomba, es demasiado tanque. Lo que sí, con confusiones puedes hacerle mucho daño a los venenos. Sus ataques también no es que sea la gran cosa, pero Cabeza de Hierro me encanta porque es un ataque que ya saben que a los hadas le hace mucho daño, pero como es parte agua, así que va a estar siendo daño neutral. Rayo Hielo le va a quitar, lo va a dejar en el rango de brío, no importa. Qwilfish es de los ataques más spammers que he visto hasta el momento para esta copa, porque tres básicos ya tienes una Aquacola, y una Aquacola para cualquier tipo de volador, por más de que esté en la 1500, hace un gran trabajo. Ya te has dado cuenta la Baby Co como una Aquacola
hace un enorme trabajo. Y también lo complementa muy bien Grimer de Alola, que va a ser uno de los pokés muy tediosos. Le sacan a Golbat. Hablando del Rey de Roma, van a aparecer demasiados, así que no te sorprendas si es que también te pueden sacar a Golbat. Y aparte que no te cuesta muchos polvos estelares. Aparte de que Zubat es uno de los primeros pokés que ha salido, porque es de la primera generación, así que puede ser un muy buen complemento. Si es que lo tienes oscuro, muchísimo mejor. La mayoría lo va a llevar a oscuro de seguro. Y te he traído los equipos que pueden servir para todos, para las personas que no tienen muchos polvos estelares, para las personas que sí tienen oscuros, y sobre todo que algunos tienen unos off meta para las risas, pero de que ahora ingresa muy bien dentro del juego. No importa, le queda un básico, no llegó al triturar ni al bomba lodo, ahora sí tiene que sacar a Qwilfish. La parte buena es que tiene el bola sombra, la parte mala es que le queda un escudo, así que no va a poder hacer mucho. Mire, ya llegó el Aquacola antes de que pueda llegar a un ataque, y quizás vaya a cambiar de Pokémon porque al final termina haciéndole mucho daño. Sí, dijo, acá me van a cambiar, como ya tiene la ventana del cambio. Lo hizo muy rápido y aún le queda un básico de más, así que tenía que haber lanzado el bola sombra. Pero miren lo que hace, qué gran spammer. Qwilfish va a ser uno de los pokés demasiado OPs, a pesar de que está muy atrás porque supuestamente le gana a los Pokémon que están demasiado arriba. Pero vean lo que le hace a su Merrill. Sé que puede hacerle un gran trabajo con bomba lodo. Aquí nomás con Nidoqueen oscuro te das cuenta que le hace súper eficaz. Y con Golbat a los tres primeros le hace mucho daño Qwilfish, y va a ser de los pokés más meta que van a aparecer dentro del juego, así que puedes estar complementándolo muy bien. Y yo te recomiendo de que vayas haciéndote uno si todavía no lo tienes. Beedrill versus Oxtown, esto puede estar 50-50, es un lead neutral a pesar de que le hace mucho daño a básicos, sobre todo de que puede tener el ataque de tipo bicho, así que eso le hace súper eficaz, a menos de que no lo vaya a tener y tiene una suerte gigante de que vaya a bustearse. Muchísimas gracias de nuevo, Alex, por haberme enviado estos combates. Taladradora, solo le queda un escudo. Tajo Umbrío puede darle la cereza del pastel, a menos de que ya vaya a entrar con otro poke, cosa que le hace excelente. Y sí, si tú has utilizado el escudo, yo también utilizo el escudo. Llega primero al Taladradora, ya lo deja pasar. Ahora puede sacar a Mawile porque tiene colmillo ígneo, a menos de que pueda complementarlo con Clefable. Por eso lo saca de una buena vez. Y le sacan a Setbolai, cosa que tiene retribución, e igual retribución Clefable lo va a estar aguantando por más de que le haga un gran daño, siendo un daño neutral. Pero vean la barbaridad que puede hacer Setbolai, y sobre todo de que es un gran spammer. A menos de que vayan a sacarle otro Poké, ya sacándole el Closer, todo se va a definir en ese momento, si es que lo tiene detrás o si es que no lo tiene detrás. Oh sí, Umbreon tiene que prepararse porque sobre todo lo tiene con cara Antonia, no lo tiene con cabeza de hierro. Súper eficaz, quitándole casi todas las esperanzas de poder ganar, porque además tiene el puño incremento y el colmillo ígneo. Es un muy buen daño neutral y termina siendo un gran trabajo. No puede hacer nada más porque el último Pokémon está demasiado tocado. Todo se va a depender de que Umbreon puede aguantar, puede ser el gran tanque como se dice ser, y así puede ganar esto. Le hace súper eficaz, todavía no tiene la ventana del cambio, si no ya lo hubiese hecho, y si es que tiene que hacerlo de una buena vez. No le queda nada más por hacer. Lanza el ataque, sí llega a lanzar el ataque, cosa que no es muy efectivo, pero también la parte mala es que Mawile ha entrado a farmear lo que más ha necesitado. No queda nada más que hacer y termina ganando este combate. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien por este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!